Vuelta en Cátedra Médica, hoy hablamos de neumología con la doctora Laura Blanco, el tema es asma. Si usted tiene dudas, aún está a tiempo de poder comunicarse con nosotros, plantear sus inquietudes y que la doctora le oriente al respecto. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, sabemos que vivimos en un país en donde la gente es muy peculiar, muy creativa, muy folclórica, muy creyente de la medicina natural y por ahí ofertan botellas para curar el pecho apretado, remedios naturales para esos niños que tienen crisis de asma. Queremos abordar toda esa parte, doctora, pero primero vamos a darle chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Días, seguro que me puedes comunicar. Mire, Buenos días. estoy manejando y justamente uno de ustedes dijo algo que me sucede. Cuando era niña, soy una señora de 57 años. Cuando era niña, yo recuerdo que nosotros, mis hermanos y yo, pitábamos de noche. O sea, tenemos problemas para respirar. Mi madre, imagínese, en esos tiempos, nos dio cosas a beber de aceite de higuereta mezclado con no sé qué, no nos dejaba bañarnos en el aguacero, no nos dejaba jugar mucho, la cabecita cubierta. La cuestión es que con todo eso, no sé qué pasó. Nosotros no tenemos ningún problema de respiración. Entonces, yo me imagino que aparte de tus cuidados, algo pasó con mi organismo, que eso no volvió a suceder. Bueno, Quiero ver si me... escuche a través de la radio. La doctora le va a dar respuesta a esa inquietud. Adelante. Así como esa señora, hay muchísimas personas también que dicen lo mismo. O sea, es algo que nosotros como neumólogos estamos muy conscientes. Y si bien es cierto que el asma es la enfermedad más estudiada, más avalada por la parte científica en el área de neumología, no es menos cierto que, aunque hay algunos de esos cosas que se utilizan en el área natural que pueden mejorar al paciente, ninguno está pautado como que hasta el día de hoy controlen la enfermedad o curen la enfermedad. De hecho, hasta el día de hoy la enfermedad no se cura. Pero es muy común que en los campos de nuestro país o en los tiempos de antes, 30, 40, 50 años atrás, se utilizaban cosas naturales que los pacientes mejoraban. Quizás no mejoraban de la manera más idónea posible, porque yo he oído historias de pacientes que me refieren, nos daban berro con leche Sí. y vomitábamos y hasta que botábamos. Yo digo, Dios mío, pero qué difícil debe ser el proceso donde yo tengo que pasar por eso para poder sentirme mejor, de que vomitar hasta que yo, o sea, unas historias que son un poquito traumáticas para los niños, pero mejoraban. Ahora, ¿qué es lo que se ha estudiado? Que no son parte del tratamiento. El pilar del tratamiento es el tratamiento médico. Claro. Sin embargo, uno no se cierra ante los pacientes a decirles, no, tú no puedes utilizar nada natural, etcétera. Los pacientes a veces usan ciertos té y mejoran. Sí, aceite de tiburón, es lo que mencionaba cosas que la... no hagan daño, cosas que realmente oyente. sean meramente naturales. No es que uno le va a decir, no, tú no puedes hacer un tececito. No, porque mi abuela me decía que el té de tal cosa me mejoraba. Pero hay ciertas cosas que no. Por ejemplo, cosas que muy comúnmente se ven en nuestros países que usan cada vez que hacen síntomas, entonces lo hacen muchísimas veces al año, salbufilina. O se pasan años bebiendo jarabes, Neufil, etcétera. O sea, muchísimos tratamientos que usted dice, Dios mío, eso incluso no, es contraproducente para la salud suya. O berro con leche, el mismo aceite de castor que mencionan también. O sea, cosas que realmente no están estipuladas como parte del tratamiento y que realmente no son naturales y que incluso pueden ir en detrimento con la salud. Claro, claro. Doctora, y en este sentido sabemos que hay temporadas en las cuales los virus respiratorios se exacerban. Entonces, en el caso de los pacientes con asma, ¿cuáles son los cuidados que deben tener y las complicaciones que pueden venir como consecuencia de que agarre un virus a un paciente con asma de esos que andan por ahí circulando? Sumamente importante. Mira, el paciente asmático que acude a una consulta de neumología siempre se les recomienda que se vacune. Todos los años se les recomienda, usted debe vacunarse contra la influenza. Excelente. Porque una de las cosas por las cuales un paciente se puede descontrolar su enfermedad de base es por los procesos infecciosos respiratorios. Y también se les recomienda que se vacune contra el neumococo. Entonces, aquel paciente que sabe que tiene el diagnóstico de asma, hay otras enfermedades también que se toman en cuenta lo que es la vacunación, pero en el caso de asma tiene que vacunarse contra el neumococo y contra la influenza. La vacuna de la influenza de neumococo no evitan la enfermedad, pero sí evita el agravamiento de la misma, el que usted se complique y entonces exacerbe su cuadro, empeore, haga crisis de broncoespasmo o haga procesos neumónicos graves y tenga que ser ingresado
por algo que realmente se pudo prevenir con una vacunación. Claro. Seguimos con la gente, doctora. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, también Buenos pienso días. buenos días, también pienso que quizá no eran asmáticos, esas personas que no se diagnosticaron y que nunca fueron a una emergencia. Bueno, un comentario ahí acertado. Válido. Claro. En la infancia hay muchas enfermedades o muchas patologías que hacen los mismos síntomas que un paciente que es asmático, y hasta que usted no tiene el diagnóstico, o sea, es un diagnóstico probable. Pero sí es válido. Claro. Bueno, 809-682-9850 es la línea de contacto nacional, 833-380-0062. Hoy estamos hablando sobre asma con la doctora Laura Blanco. Recordarles dónde encontrar a la doctora Laura Blanco. Ella está en varios centros de salud dando consulta. Está en el Centro Médico Escaño, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Está también en el Centro Médico María Dolores, lunes y jueves en el mismo horario. Y está en el Instituto Dermatológico, Medicina Estética y Especialidades. Allí usted puede hacer su cita al 829-637-5436. Doctora, tomando en cuenta de que existen factores desencadenantes que pueden estar tanto en el hogar como en diferentes entornos o ambientes al aire libre, ¿qué medidas deben tomar las familias que tienen niños con asma, por ejemplo, que son quizás quienes más se complican, los pacientes pediátricos, dentro del hogar y cuando van a realizar algún tipo de actividad al aire libre? Mira, uno como neumólogo siempre les recomienda al paciente que mantenga su entorno lo más higienizado posible. Sabemos que hay pacientes, muchos de los pacientes que son asmáticos, que se les exacerba o se descontrola su enfermedad por el polvo, los ácaros, la humedad o filtración que hay en la casa, los detergentes o ciertos químicos que hay en la casa y los animales, que es lo más común. Por eso uno siempre les exhorta a que mantengan una buena higiene en el hogar, a que cambien las sábanas de manera recurrente, a que si tienen animales y se dan cuenta que al exponerse a esos animales se les presentan sintomatología, bueno, pues entonces lastimosamente tienen que alejarse de todos esos factores de riesgo o de todos esos desencadenantes de su enfermedad o de la sintomatología per se. A la misma vez también se les recomienda que hagan actividades físicas, como bien mencionamos anteriormente, se les recomienda la natación, los aeróbicos per se o cualquier actividad física que puedan, les guste y toleren, y que cuando se encuentren en lugares concurridos, yo sé que es un poquito cuesta arriba para nosotros luego de una pandemia, pero si algo aprendimos es que esas mascarillas nos protegen de otras personas que tengan algún proceso respiratorio y entonces yo adquirí ese proceso y pudiera descontrolar mi enfermedad. Por lo tanto, se recomienda el uso de mascarillas cuando estamos en lugares muy concurridos. ¿Hay alguna medida que se pueda tomar como forma de precaución si voy a llevar a mis niños a la playa, a la piscina, al río y sé que se pueden complicar y que pueden al otro día pues presentar un cuadro de asma? ¿Alguna medida preventiva para que el niño pueda disfrutar de este tipo de actividades sin poner en riesgo su salud o presentar entonces luego manifestaciones? Bueno, dependiendo, si por ejemplo es lo que mencionaste, que es al ir a lugares con agua, y eso no hay un tratamiento, no hay una medicación preventiva per se en esos pacientes, pero si el problema son los cambios climáticos, tratar de evitar lo que es el cambio climático drástico en ellos, si es la razón o el factor de riesgo que le puede desencadenar. En aquellos pacientes, por ejemplo, que los aires acondicionados en las casas le exacerban la enfermedad, bueno, pues mantener la higiene también de los aires acondicionados y los abanicos también es otra cosa. Eso es muy importante. Y aquel paciente que el cambio climático es el que le afecta, intentar evitar el cambio drástico de clima. Pero no hay un medicamento que evite que siempre y cuando tenga su tratamiento de base, claro que sí, utilizarlo de manera fija, independientemente de cualquier actividad que realice. Pero no hay un tratamiento preventivo per se, de que no, yo voy a evitar no exponerte a los factores de riesgo. Claro, el tema de los olores, doctora, el tema de los detergentes, el uso de los detergentes en casa también. Claro, partiendo de que todos los pacientes no van a reaccionar igual, pero medidas que debo tomar al utilizarlos en casa. No todos los pacientes asmáticos se descontrolan con los detergentes. Sí, exacto. Y como bien también comentábamos anteriormente, la mayoría de los pacientes que son asmáticos son de tipo alérgico, que los ácaros, polvo, etcétera, descontrolan su enfermedad. ¿Qué pasa? Que hay algunas recomendaciones que mencionan las guías de asma en aquellos que hacen de manera reiterativa cuadros de esa exacerbación de su enfermedad.
está que si usted es un paciente que amerita desensibilizarse, bueno, pues hay que recurrir a un alergólogo para poder desensibilizarse, que los alergólogos pueden hacer eso. En combinación, trabajan en combinación Sí, los alergólogos los con el alergólogos. neumólogo. Vamos a decir de una manera llana, como para la población, como bajarle ese nivel de atopia que tiene ese paciente. Desensibilizar al paciente sería. Claro. También están aquellos pacientes que hacen cuadros rinosinusíticos y que tienen poliposis nasal, pues hacer polipectomías también. Y mantener las medidas de higiene, como bien dije anteriormente. Eso es lo que se pudiera tomar en cuenta. Bueno, doctora Laura Blanco, muy agradecidos de tenerle hoy aquí en Cátedra Médica. De verdad, un programa muy provechoso con información útil para la gente que nos escucha. Esperamos poder contar con su participación por aquí con mucha frecuencia. Así que encantados de tenerle y que haya aceptado la invitación a Cátedra Médica. Siempre a la orden, cualquier cosa estamos a la orden a todos los que escuchan en el día de hoy el programa. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica en nuestros acostumbrados miércoles del corazón. No le cambie, por ahí viene el mediodía con Mariotti y compañía.